Estamos de regreso en la receta médica de la Z, martes 9 de febrero, año 2021. ¿Cuánta gente fuera del país escuchándonos y notificándonos, verdad? Y debo aprovechar a un grupo inmenso de dominicanos que viven en la isla de Guyana Francesa. Oh, caramba. Ahí tenemos a nuestro querido amigo Fernando, un grupo de dominicanos con empresarios, con restaurantes preciosos, que no hay día del mundo donde esas personas no nos están sintonizando. Y de verdad que le mandamos un saludo a todo el equipo de la receta médica. Un saludo a los hermanos de la isla Guyana. Doctor, llegó el momento de presentar a nuestro invitado, porque también el público está ansioso por escuchar lo que tenemos hoy, y más cuando se trata de esa población tan vulnerable. Bueno, ya la doctora Mirna Font dio un preámbulo sobre nuestro invitado de hoy. Es el doctor Alceno Hernández. Es un médico pediatra egresado del Hospital Robert Rick Cabral. Es gerente de neumología pediátrica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Trabaja a nivel privado, a nivel del Centro Médico Real, HS Medical Center, y es egresado de neumología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital Infantil de México. Muy buenos días, doctor. Primero, buenos días y muy agradecido por su invitación y poder compartir con ustedes experiencia y conocimiento, sobre todo con la audiencia que está ávida de dudas y de conocimiento sobre las enfermedades respiratorias en niños. Y qué bueno hablar de los niños y el COVID, porque siempre estamos hablando de adultos y problemas de ancianos con COVID, pero hablar de niños con COVID. Realmente la cara de la pandemia no es el niño, pero sin embargo es uno de los mayores afectados, porque desde el punto de vista social son víctimas, desde el punto de vista social, económico. Oye, qué trauma tan inmenso están padeciendo nuestros niños. Doctor, desde el punto de vista sentimental, porque son los más los propagadores. Entonces hay que tenerlo en una cajita de cristal, porque no pueden acercarse a sus abuelitos. Entonces el tema de hoy es bastante interesante. Y la COVID-19 en sentido general, como implica el confinamiento, el recogerse en su casa, el no realizar muchas actividades al aire libre o sociales que son beneficiosas para el desarrollo psicoemocional del niño, pues también lo afecta, ¿verdad? Pero, doctor, vamos a hablar de enfermedades respiratorias en sentido general, pero ya que estamos en pandemia, a la gente también siempre tiene el interés de saber qué tanto afecta la COVID-19 a los niños. Muy buen tema, y aclarar algunas dudas. Mira, desde que empezó esta pandemia, que fue una situación de desastre mundial, nosotros los pediatras nos pusimos en alerta, porque sabemos la vulnerabilidad de los niños y sobre todo en las infecciones respiratorias. Nos empezaban a llegar los datos estadísticos. Recuerdo yo a partir de febrero, marzo, desde la experiencia de Wuhan en China y de la China continental, y se veía que la estadística de casos pediátricos iba a la mínima si lo comparábamos con los adultos. Y al igual, cuando ya llega a las Américas y en Estados Unidos se hacen estudios más de amplitud epidemiológica, pues sí vemos que la enfermedad, la afección por SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 realmente tiene una repercusión más leve en niños. Siempre tomando en cuenta que nosotros los pediatras calificamos a los niños desde lo que son los recién nacidos, lactantes menores de 2 años, los preescolares, escolares y adolescentes. Las edades tempranas, sobre todo los lactantes menores, los niños menores de 2 años, sobre todo los menores de 1 año, tienden a tener mayor severidad en los casos que se han reportado. Y en la edad escolar y preescolar son más leves, y luego empieza a subir luego que aumenta la edad, que ya caen en el mundo de los adolescentes y los adultos. Los niños son igualmente de propensos de infectarse que los adultos, los que tienden a tener un cuadro más leve e incluso asintomático. Y la teoría que existe de que los niños son propagadores, realmente eso se ha ido tumbando, porque los niños pequeños generalmente contagian menos. Lo que pasa es que tienden a ser más asintomáticos. El niño, por características fisiológicas de su sistema respiratorio, lo tomamos de otras infecciones respiratorias, contagia menos a los adultos. Tiene menos capacidad de tos, tiene menos capacidad pulmonar y tiende a tener, recordamos siempre eso que tenemos que tener en mente, lo que son las micropartículas aerosolizadas y las partículas grandes, que son las que se transmiten. Doctor, menos carga viral. Pueden tener igual carga viral, pero son menos
menos contagiadores, los pequeños. Ya eso va aumentando en los mayores de 12 años. Sí, cuando van creciendo, sí va aumentando la probabilidad de contagio, de ser contagiantes, que cae casi igual que los adultos. Entonces, doctor, pero en vez de lo que usted dice, sí, para que siga. Entonces, sacrificar a un niño por debajo de los 5 años con una mascarilla, ¿es correcto? Eso, mira, la mascarilla viene siendo una de las medidas de prevención principales, pero tomando en cuenta las características del niño, no es recomendable usar mascarilla en niños muy pequeños. En niños menores de 2 años es más riesgoso usar una mascarilla porque puede incluso provocar asfixia, ahogo e intoxicación por CO2, porque el niño no tiene la capacidad muchas veces de manejarla como la tenemos nosotros los adultos y los niños más grandes. Pero sí en niños mayores de 2 años y que puedan usar una mascarilla, es recomendable que la usen cuando van a estar en lugares cerrados, en lugares en contactos cercanos, en escuelas o centros educativos. La doctora Mirna tiene una inquietud. Sí, doctor. Yo quería preguntarle algo. Esas madres que tienen niños que son diabéticos desde pequeños, ¿no? Con enfermedades cardíacas, congénitas, con infecciones o enfermedades genéticas también, con problemas del sistema nervioso central. ¿Qué es lo recomendable ahora con esos niños y el COVID? Al igual como hemos visto con los adultos, el grupo de mayor riesgo son las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas incluyendo en niños hay hipertensión, en niños hay diabetes, en niños hay obesidad, en niños hay enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías complejas y enfermedades renales crónicas. Estos niños, pues lo ideal es que estén en la condición más aislada posible y que eviten el contagio y el contacto en situaciones de encerramiento, contacto cercano y en lugares donde haya mucha concentración de personas. Lo ideal es aislar a esos niños. Es muy importante que la población sepa que estos niños deben de aislarse y no tratarse como los demás, porque muchos dicen, no, para que ellos no se sientan mal, vamos a que jueguen con todos los demás, vamos a sacarlo, vamos a hacer, sin embargo, sin saber que estos niños tienen un riesgo de gravedad mayor que los otros que no tienen ninguna enfermedad de base. Sí, de hecho, las estadísticas que se han reportado, por ejemplo, en los casos graves, que incluso incluyen un ínfimo número de un 0.2 a 0.1 de casos graves en niños, incluyen niños con diabetes, incluyen niños con enfermedad de células falciformes, la falsemia, que es una enfermedad que es la enfermedad autosómica más frecuente en nuestro país. Así es. Y sí hemos tenido la experiencia en los hospitales donde yo he laborado de tener niños con gravedad por COVID, con la enfermedad de base de falsemia. O sea que son niños que hay que tomar mucho en consideración a la hora de... Y los oncológicos también. Y la prevención, sí, niños que reciben quimioterapias y drogas inmunosupresoras. ¿Y la sintomatología es la misma del adulto? La sintomatología en niños, como en la enfermedad, recordamos, esta es una enfermedad que entra por el sistema respiratorio y el virus tiene una proteína, la proteína Spike, la proteína S, se hunde a los receptores AC2 que nosotros normalmente pensamos que están más en el sistema respiratorio, están diseminados en todo el cuerpo, desde el intestino, vascular, el corazón. En niños los síntomas constitutivos son más comunes, o sea, el niño tiene manifestaciones más generales, pero de los síntomas que se han visto más frecuentes es la fiebre, el niño que puede tener decaimiento, letargo, apatía, hiporexia, que deja de comer, y generalmente va avanzando con síntomas vagos respiratorios como puede ser una congestión nasal, rinorrea, congestión de la garganta, que le pica la garganta, y en ocasiones tos, ya yendo avanzando a dificultad respiratoria y falta de aire, pero generalmente los síntomas son parecidos a los adultos, lo único que hay que saberlos enfocar. Yo siempre digo que la madre es quien conoce más al niño que el médico. Claro. Entonces la madre conoce cuando hay un cambio de actitud o un síntoma, pero hay que estar muy alerta a la fiebre. En los casos de COVID. ¿La mortalidad en los niños con COVID es alta? Realmente sí, igual, como dije al principio, los datos de China nos hablábamos que la mortalidad iba como de un 1 a 5%, igual se ha mantenido. Ha habido épocas como en Estados Unidos, por ejemplo, se ha reportado hasta un 5%. Hasta ahora, datos de Estados Unidos estoy diciendo, se han reportado 2.400.000 casos de niños y adolescentes.
y dentro de esos casos se habla de una mortalidad de un 1 o un 5%. ¿En nuestro país usted tiene alguna información? En nuestro país, saqué del último informe epidemiológico, han visto algunos cápitas especiales, hablan de que hay 22,000 casos reportados en menores de 20 años. Y ahí incluye a los pediátricos. Estamos conversando con el doctor Alcedo Hernández, médico neumólogo pediátrico. Con ese planteamiento que usted ha hecho y algunas cosas que uno ha escuchado, ¿usted considera que entonces las escuelas podrían funcionar de forma presencial? Mira, lo que es UNICEF y el CDC de Estados Unidos ha tirado unos planteamientos. Y yéndome un poquito atrás, lo que dijo la doctora Naudo hace un rato, el niño se afecta emocionalmente porque está confinado en su casa. Sí. O sea, hemos tenido aumento de obesidad, ansiedad, depresión en niños e incluso problemas intrafamiliares. El niño necesita socializar, el niño necesita juntarse. Incluso el proceso de aprendizaje es un proceso complejo. El proceso de aprendizaje virtual no es completo. Realmente hay estudios que dicen que ayuda, pero realmente lo ideal es el niño necesita tener un maestro y compartir con sus compañeros. Socializar. Ese proceso de aprendizaje. Entonces, viendo esas vertientes y preocupaciones de la asociación de padres y de escuelas, pues sí existe una necesidad grande de volver a reabrir las escuelas. Pero estamos en una situación de desastre epidemiológica que tiene números muy altos aquí. La UNICEF y CDC, repito, tiró unos planteamientos que para poder abrir las escuelas debe haber un índice de contagio menor de un 10 y 5%. Así es. Y el índice de contagio aquí todavía se mantiene alto. 14,5%. Positividad. Pero yo me pregunto, doctor, usted como pediatra neumólogo, ¿verdad? Y la decisión tomada por esos grandes laboratorios de hacer de la aplicación de esta vacuna solo a niños entre 16 años en adelante. ¿Qué usted piensa como pediatra neumólogo el hecho de que nuestros niños no van a ser vacunados en esta primera barrida que se va a hacer con este insumo a nivel mundial? No están ellos incluidos como priorizados. ¿Usted cree que deberían vacunarse o no? Yo pienso que se va a llegar a un punto en que se van a vacunar los niños. Lo que pasa es acérquese un poquitito al micrófono. La mayoría de las vacunas que se han diseñado fueron hechos en estudios de poblaciones de adultos, de mayores de 18 años. Los resultados han sido estos. Se va a llegar, incluso hay estudios que están desarrollándose en niños mayores de 12 años para empezar vacunación en niños mayores de 12 años, pero todavía no se han terminado. No se han terminado esos estudios y no tenemos datos. Todavía están en fase inicial. Bueno, algunos están en fase 3 porque están vacunando pacientes. Y lo que se piensa es vacunar a los niños de situaciones especiales. Niños con problemas neurológicos, niños con problemas oncológicos, hematológicos o patologías crónicas como la diabetes. Se va a empezar, pero todavía en un momento llegaremos ahí. Todo esto viene también dado de que la alta incidencia de mortalidad está en los mayores, en los adultos. Siempre digo, es una enfermedad más de adultos, aunque los niños no están exentos. Y hay otras cosas que podemos hablar de niños, complicaciones que existen. Es una enfermedad más de adultos y la mortalidad se va hacia los adultos y a los mayores de 65 años. Claro, y la disponibilidad y lo que tiene que ver con la confección de esta vacuna, ¿verdad? Con la producción de esta vacuna, se hace precisamente, y viendo cuál es el grupo más afectado. Entonces, en este caso, como se ve que son los adultos, y estas vacunas, recordar, señores, que incluso nosotros mismos aquí hemos conversado, que estas vacunas se han autorizado como una medida, ¿verdad?, de resolver el tema de la COVID-19 rápida, entre comillas, con seguridad, pero con rapidez. Y recordando que las vacunas, para ponerla a disposición de la humanidad, pues llevan unos procesos que en este caso han sido un poco más expeditos, no menos seguros, pero sí un poco más expeditos, más rápidos. Por eso, ahora, ya cuando hablemos de niños, se tomará. Yo creo, doctora, que habiendo tantos laboratorios, más de 200 vacunas ensayándose a nivel mundial, ¿cómo es posible que dejen a dos grupos tan priorizados como las embarazadas y los niños sin hacer las pruebas, sin haber hecho un estudio entre las fases correspondientes de la preclínica y la fase 4 y 5 para determinar la dosificación, la eficacia? Y porque es que los niños, muy bien decía la doctora Yoselin Sánchez ahorita al inicio, son niños, ¿verdad? El doctor le decía, bueno, no es que son niños que
aunque no es la cara de la pandemia, como yo decía al inicio. No, y la respuesta inmunológica del niño es diferente a la del adulto. Sí, pero recuerden que cuando inició la pandemia inicia ¿a qué grupo de edades es que inicia afectando mayormente a los adultos? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa en ese norte? Ajá. Se vio que en el principio, que luego con los meses que estamos viendo, porque esto es nuevo en el mundo, se vio que al principio tanto las embarazadas como los niños no eran afectados directamente como eran los adultos. Entonces el interés se puso justamente en estas personas, y por eso que ustedes están mirando. Sí, pero a nivel de la salud mental es sumamente importante en los niños. Se deben abrir las escuelas entonces, doctor, ¿verdad? Con seguridad. Entonces le quería terminar esa idea de las escuelas. Entonces la UNICEF da estos lineamientos, una menor efectividad menor de un 10 a un 5% en la población, pero igual se puede abrir en tasas de efectividad más altas. Hay que tener los planteles adecuados. Se recomienda la distancia de 3 a 6 metros entre estudiantes, espacio ventilado, el uso seguro de las mascarillas entre los estudiantes y los profesores, y que haya control de síntomas, que aquí debe influir la asociación de padres. O sea, que el niño se hace un interrogatorio de síntomas diarios, a ver el niño que presentó tos o rinorrea o fiebre, y se anota, porque muchas veces la toma de la temperatura puede ayudar, pero no es fiable, ¿no? Lo ideal es un interrogatorio de síntomas, y también que haya una comunicación directa con el sistema de salud pública. Salud escolar. Que esté disponible a hacer una prueba o hacer un testeo en los pacientes o en los niños. Salud escolar. Los médicos que están en las escuelas. Hay experiencias de que se han abierto escuelas en Noruega y en Europa, e incluso en algunos volvieron para atrás, porque hubo un aumento de los contagios, y es esperado en modelos matemáticos de computadora de que incrementen un poquito los contagios si abren las escuelas. Sí, pero la presidenta de la Sociedad de Profesores dice que hasta que las vacunas no estén en el país no se abren los planteles. Ella refiere que tienen estadísticas de profesores que han muerto. Es cierto, incluso eso es muy importante, de los grupos de vacunación, de los maestros, que hablamos de los personal de salud, primera línea, y los maestros y las personas que trabajan en sitios de confinamiento, como los que trabajan en cárceles, escuelas, institutos. Entonces, por eso es necesario, Roberto, el plan de vacunación para ver cuál es la primera línea que va a recibir esa vacuna. ¿Sabe que hay muchos estudiantes de medicina que nos escuchan, y alguien quisiera que tú definas de forma simple qué es una neumonía? Una neumonía no viene a ser más que una afección inflamatoria, infecciosa del parénquima pulmonar, de los pulmones, del tejido pulmonar. Hay épocas del año donde se ve mucho las influencias, ¿verdad? Y nos ha tocado vivir con esta situación en medio de una pandemia. ¿Cuándo un padre debe llevar un niño, diríamos, al médico? Porque ahí sí se puede también presentar una pulmonía sin esos síntomas que hace un momentito usted estuvo diciendo. Es muy raro que se presente una neumonía, porque una neumonía ya tiene que ser un cuadro más aparatoso. Sí. Por ejemplo, usted mencionó la influenza. La influenza es una enfermedad causada por un virus, el virus de la influenza, que es lo que llaman la gripe. Realmente causada por la influenza. Generalmente tiende a producir síntomas leves, dentro de fiebre, coriza, ojo rojo, rinorrea, en ocasiones puede producir tos. Rinorrea específica, doctor. Congestión nasal y moco. Y generalmente es un cuadro autolimitado que va desde 3 hasta 7 días. Generalmente no avanza más de ahí. Y como yo dije al principio, pues hay que ver si el niño pues está apático y dejó de comer, o los síntomas en vez de mejorar van empeorando, porque son 3 a 5 días, pero con progresión a mejoría. Bien. Si no mejoran, pues sí hay que ir al médico y atender, y sobre todo la edad. Siempre los niños menores de 1 año hay que ponerle mucha atención, a los menores de 1 año siempre. Doctor, sabemos que las enfermedades respiratorias, ¿verdad? La famosa gripe, que la gente le dice gripe a todo lo que es lo que usted ha mencionado, las enfermedades respiratorias son causa muy frecuente de busca de ayuda en los hospitales de parte de los padres respecto a sus hijos. O sea, es lo que más frecuentemente ocasiona la visita a las emergencias o al médico, al pediatra. Dentro de esas causas,
Sabemos que está los pacientes asmáticos, ¿verdad? Que ya es otra entidad. Pero ¿cuáles son las causas más frecuentes dentro de estas enfermedades respiratorias por las que la gente acude? Y háblenos un poquito del asma bronquial en los niños, que es algo sumamente importante y que es causa de dolor de cabeza en los padres y de mucho estrés cuando ve que el niño le falta el aire. Es importante esto. Sí, las enfermedades respiratorias en niños es la causa, como tú dijiste, más frecuente de búsqueda de consulta, incluso la causa de morbimortalidad más frecuente en niños, porque va desde la influenza leve hasta una influenza grave o una neumonía o otras complicaciones. Es muy importante recalcar en los padres la recurrencia y la frecuencia de estos cuadros. Se dice que un niño que está en edad escolar, que va al colegio, le puede dar hasta 6 a 7 episodios de infección respiratoria leve al año y ser normal, no ser algo así que llame la atención, siempre y cuando esos cuadros sean autolimitados, o sea, duran unos pocos días, el niño se sanó totalmente y duró 2 meses bien y volvió y le dio. Pero siempre, eso es normal. Eso es normal, eso es normal, es lo más frecuente, incluso eso es parte del desarrollo inmunológico del sistema respiratorio. Ahora, vienen otras confusiones, y es de entender en la población, de que llama gripe a cualquier cosa. Por ejemplo, ahí entran ya las enfermedades respiratorias más crónicas, como la rinitis alérgica, la sinusitis, el asma. Y hablando de asma, el asma muchas veces se exacerba y se empeora en los problemas infecciosos. Entonces tenemos este niño que viene a la emergencia porque empezó con síntomas vagos de congestión nasal y un fiebrecita, pero empezó a toser mucho y en un momento llegó a tener una crisis de dificultad respiratoria que tiene que ir a la emergencia. Si esos cuadros pues recurren mucho fuera de tener un cuadro infeccioso o no, podemos estar pensando en que hay un problema crónico, el asma. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, o sea que es una inflamación de los bronquios, que los bronquios son como el ducto, la tubería que lleva el aire a los pulmones, y ese ducto tiene una mucosa que se inflama, se hincha y hace que sea muy reactivo, o sea, se reacciona millones de veces más que un paciente normal. Y es que pasa con ese ducto, cuando ese ducto se inflama, se hincha, pues se cierra y no puede entrar el aire. Entonces esto ocurre de manera recurrente, que puede remitir tanto sin medicamentos o con medicamentos, pero ya cuando vemos la manera de recurrencia, pues tiene que ir llamando la atención. Y es una enfermedad respiratoria crónica más frecuente. Se habla de hasta 300,000 millones de casos al año en niños. Y más de 15,000 millones de ausencias, de días de ausencia escolar y de ausencia laboral de los padres. Y no hablemos de la carga económica y psicológica de los pacientes. ¿Y qué relación tiene la obesidad con el asma? El asma, como hablo de una enfermedad crónica, tiene muchas causas que lo exacerban, y dentro de esa está la obesidad. La obesidad tiende a producir una situación de inflamación crónica en el cuerpo, y hay una serie de sustancias como las leptinas que aumentan e incrementan esa inflamación en el bronquio, y además de que el paciente que está en sobrepeso tiende a tener una capacidad pulmonar más disminuida, o sea, el pulmón tiene que trabajar más, y si es asmático arriba, entonces empeora más todavía la cosa. Bueno, vamos entonces a conversar con el público, vamos a darle el chance para que puedan realizar sus preguntas al doctor en este día acerca de estas enfermedades respiratorias. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento y desea externarlo al doctor en este día, usted lo puede hacer. Recuerden, señores, que estamos conversando con el doctor Alcedo Hernández, médico neumólogo pediátrico. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Para hacerle una preguntita al doctor. Sí. Yo tuve un hijo que fue asmático desde los 4 meses de nacido. Pero el doctor me dijo, el neumólogo donde yo lo llevaba, que si yo lo ponía en la piscina y que si lo ponía a hacer mucho ejercicio y eso, y llegaba a los 10 años, y o bien sea, lo eliminaba a los 10 años, ya él era sano. Pues así pasó.
Y yo no veo, él de la gripe y toda esa cosa, yo leo un hombre con un hijo y eso, y nunca más se ha apretado. ¿En qué va eso? Gracias, pasen buen día. ¿Eso es mito o realidad, doctor? Es una realidad. Realmente lo que pasa es que hay que ver cada caso individual. Se ha visto, o sea, que niños que empiezan muy pequeños a hacer crisis de asma, tienden a tener un curso más benigno, que se va mejorando. Siempre y cuando no haya, hay que ver en la historia clínica, nosotros los médicos interrogamos a la familia, que no haya antecedentes de asma en la familia, de padres, o padre o madre, directamente, porque eso incrementa la posibilidad de mantener el asma en toda la edad. Muy importante lo que dijo la señora, el niño debe mantener actividad física, tanto en los adultos como en los niños asmáticos. O sea, la actividad física, dentro de esta la natación, es uno de los ejercicios más completos para fortalecer los músculos respiratorios y mejorar tu capacidad pulmonar, que es lo que está afectado principalmente en el asma. Entonces, la natación es uno de los ejercicios recomendables. También, aunado esto a las medidas de control, a la prevención y a la farmacología, al uso de los medicamentos adecuados para el asma. Excelente. Buenos días, receta médica. Buen día, bendición para todos. Amén, adelante. Doctor, una preguntita. ¿Por qué no tomamos más en serio la medida de la prohibición de la juca? La juca ahora mismo la están usando los muchachos como de cheque, joven, y no saben el daño que le va a ocasionar eso de aquí a un tiempo. Eso es... Sí. Adelante. Gracias por la duda, y es importante tomarlo en cuenta, porque aunque sí hemos visto que hay uso y prohibición de los vape, de los vaporizadores y también la juca, cada vez lo vemos como que los niños lo ven como algo aspiracional y quieren verlo porque lo ven en los videos y en la televisión, y hay una desinformación. Y exponerse a esos inhalantes que son irritantes para el pulmón. Se han descrito casos de neumonía severa y neumonitis severa luego de inhalación de juca. No exactamente de la juca, más de los vaporizadores electrónicos estos que hay, porque no hay regulación de lo que le echan, de lo que le ponen. Eso es, ¿Usted se refiere a los cigarrillos electrónicos? Cigarrillos electrónicos, sí, cigarrillos electrónicos. Pero a veces hemos visto, doctor, niños, esto es importante, niños, ¿verdad? En videos y cosas ahí en las redes sociales, lamentablemente, inhalando la juca con un humo espeso. Tenemos la información muchas veces de pacientes y de padres que se le echa a este componente incluso pasta de dientes, leche. O sea, ¿qué tipo de repercusiones podría tener en un niño o en un adolescente o en cualquier persona la inhalación de este tipo de sustancias para hacer el humo espeso? Sí, realmente lo hemos visto y hemos tenido casos de niños que hacen enfermedades por depósito pulmonar, porque se particuliza, o sea, se hacen partículas volátiles de uno microscópicas que van al pulmón, entran al pulmón y se tapizan el pulmón y no pueden salir. O sea, y eso queda de manera crónica permanente. Entonces, hay un caso que hemos tenido de lo que se llama neumonía lipoídica, que es depósito de grasa o de material aceitoso en el pulmón, porque muchos de estos aceites que venden para echárselo a los vapes, le tienen partículas de aceite. Saborizantes y van depositándose y luego llega a un problema pulmonar más severo. Y se va haciendo de manera crónica. Hay casos que han tenido agudos, sobre todo en niños que tienen problemas previos pulmonares, pero es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Y se ha tomado, de hecho hay múltiples campañas a nivel internacional de prohibir estos dispositivos en los adolescentes y en los niños. Buenos días, receta médica. Buenos días, bendiciones. Adelante. Doctor, como usted está dando una explicación tan amplia con respecto a los niños, yo hace mucho que tengo como una preocupación por qué motivo, siendo una enfermedad desconocida, no dice que no afecta mucho a los niños, sino más a los mayores. ¿Cómo se podría saber eso, doctor? Hágame una aclaración bien, porque él es conocida como quiera, entonces, ¿cómo lo vamos a saber si a los niños lo afecta igual o no? Doctor. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que sí, los estudios estadísticos que tenemos a la mano pues se han basado en poblaciones infantiles. Y las sociedades pediátricas internacionales pues sí han tenido la experiencia, y aquí se ha tenido la experiencia de manejo de niños. Y cada vez que vemos los números, pues sí, en niños es mucho menos. Es cierto que los niños no están exentos, porque sí ha habido mortalidad en niños, ha habido casos severos en niños.
Y existe también complicaciones secuelares al COVID en niños, lo que es el síndrome multiinflamatorio sistémico, que se ha declarado como una secuela post-COVID, y eso se ve en niños. O sea, bueno, pero usted acaba de dar unos datos estadísticos para mí impresionantes. Usted habló de aproximadamente un 5% de mortalidad en niños en los Estados Unidos, de 2 millones de afectados. ¿Usted sabe cuántos niños fallecieron? 100,000 niños. O sea que es una cifra alarmante. Por eso yo digo que debemos pensar en nuestros niños y nuestras embarazadas. Son 2 grupos vulnerables y son 2 grupos priorizados a nivel mundial, y es el futuro del mundo. Nuestros niños son el futuro. Entonces yo entiendo que las sociedades pediátricas deben comenzar a exigir a esos grandes laboratorios que se vacuna, así como está llegando a nosotros los ya adultos, que comiencen ya a iniciarse ese proceso lo más pronto posible para nuestros niños también. Déjame corregir algo. Lo que yo decía del 5% son los severos. La mortalidad se ve entre 1 más o menos. 1%. Severos, 5 de los niños que hayan cuidado intensivo, y la mortalidad es 1 más o menos. Bueno, 10,000. Sí, más los o menos. 10,000 es mucho. Sí, es mucho, como y quiera. a la señora que sepa y es que... una preocupación para los padres. Claro. Exacto. Claro. Y a la señora que llamó también, doctor, decirle que es desconocida la enfermedad, pero precisamente por eso se trata de recabar la mayor información y los datos, y en base a esos datos epidemiológicos, que son los números que reportan los hospitales, los centros, pues entonces vemos ese panorama completo y se ve qué tanto afectan los niños y qué tanto se están afectando los adultos hasta el momento actual. De esa manera, mi señora, sabemos realmente cuál es el comportamiento de esta terrible entidad. Buenos días, receta médica. Buenos días. Recientemente estamos manejando... Suba un poquito la voz, por favor. Recientemente estamos manejando un caso de 12 años, un niño de 12 años. Se le ha detectado la deficiencia de alfa-antripsina. Me dicen que debe de manejarse conjunto con un neumólogo. Yo quiero saber si aquí hay estadísticas, o sea, de manejo de esa deficiencia, y además de eso, ¿qué consecuencias pueden tener las personas que padecen con relación a esa? ¿Cuál es el seguimiento que hay que darle? Sí. No entendí. ¿Alfa-1 antitripsina? Sí. El déficit de alfa-1 antitripsina, pues, tiene que ver con un déficit de una enzima que ayuda a construir las paredes de colágeno. Y en niños, igual que es más frecuente en adultos. En niños no muy frecuente en niños. Y tiende a producir como secuela enfisema pulmonar. O sea, se van rompiendo los septos alveolares y el pulmón se va volviendo un área que no tiene intercambio gaseoso. Sí hay algunas terapias innovadoras con la suplementación de la enzima defectuosa, pero aquí no tenemos mucha experiencia en niños con esa enfermedad. Es muy rara. Le hemos investigado, incluso en pacientes adultos que hay antecedentes familiares, en pacientes niños que han tenido con familiares y niños que han tenido malformaciones como enfisema lobar congénito, pero nunca hemos tenido un caso directamente. Entonces son pacientes dependientes de oxígeno porque no realizan... Generalmente esta enfermedad es progresiva y las manifestaciones clínicas ya se ven en la edad adulta. Y ella pregunta si debe ser manejada por el neumólogo. Claro que sí, claro. Es muy importante tener un seguimiento de su función pulmonar y de la afección respiratoria vía radiografías y tomografías. ¿Y tenemos la sustancia para la alfa-1 antitripsina? No te puedo confirmar si está disponible en el país. No te puedo confirmar. Doctor, ¿usted tenía una inquietud? No, ya la conversé, bueno. Gracias. Buenos días, receta médica. Saludos. Esas son de las enfermedades raras y que son costosas. Adelante con su inquietud. Sí, 2 preguntas, doctor. Hay un sobrino mío que fuma los cachimbitos esos, así que yo no sé, ¿cómo que le dicen eso? Unos cachimbitos que como juca, un humo. Y yo le digo que eso por mi edad me afectará a mí. Me dice que no, porque eso es de sabor. Entonces a él le afecta y a mí me hace también. Esa es una. Otra es, tengo una inquietud. Cerca donde yo vivo hay una muchacha que tiene un niño de menos de 1 año y se sienta a fumar de eso mismo, juca o cachimbo, lo que sea, con ese humo, a veces hasta las 11 y las 12 de la noche, con ese niño dándole ese sereno en una galería. ¿A qué punto ella está matando a ese niño? Buenos días.
Muy importante. La primera inquietud sobre el sobrino que fuma cachimbo, no sé cuál será, pero... ¿Será el vape o la misma juca? Pero mira, se han hecho muchos estudios, incluso la Sociedad de Toras Americanos, la ATS, ha lanzado unos lineamientos. La mayoría de estos dispositivos, al tú inhalar algo que es caliente, que tiene una temperatura mayor a la de tu cuerpo y va a la vía respiratoria, empieza a producir cambios inflamatorios, respuesta en tu vía respiratoria, que a la larga se va haciendo crónica. O sea, no es recomendable, es algo que te aumenta morbilidad. Es menos, sí es realmente que es menos dañino, y eso es lo que muchas veces se argumentan los usuarios, que es menos dañino que el cigarrillo. Ahora, igual produce daño, y sumándole a los químicos que le agregan, como dije hace un rato, que le ponen hasta derivados lipoídicos, derivados de aceite, de grasa, y químicos que son irritantes. Por otra parte, la exposición del niño al humo de tabaco. Escúcheme, ella responde ahí, si a ella personalmente... Como fumadora pasiva en este caso. Pasiva le hace daño. Igual, porque hay una expiración de esas partículas. Que el niño también, ella decía que inhalaba de un año. Que una mamá... Hay muchas madres que tienen a sus hijos sentados en su pierna y ellas están fumando. Inhalando la juca. No, la consecuencia de la epidemia del tabaco ha tenido repercusión en pediatría, porque el niño se asocia desde menor desarrollo de la vía respiratoria intraútero, hasta bajo peso, que está demostrado, y algunas otras malformaciones, y luego incrementa la posibilidad de infecciones. O sea, cuando yo dije ahorita que el niño le puede dar de 6 a 7 infecciones, estos niños pueden aumentar, ya cuando pasa de ahí el número, es porque hay un factor, y cuando nosotros investigamos, hay un contacto con un fumador, hay un contacto con alguien que una quema de basura, por ejemplo, o material particulado. Entonces el cigarrillo y todos esos inhalantes son muy dañinos a los niños, sobre todo a los niños con problemas respiratorios. Nos vamos a una pausa, pero al regreso me gustaría que el doctor nos responda si en esas épocas especiales del año, de hecho que llegan vacunas para las influencias, ¿debemos vacunarnos todos o solo los niños? Llévatelo.